Empezar entonces. Buenas tardes a todos. Encantado de tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Nos hemos reunido bajo un título muy claro: es Policías, primera línea del frente ante la nueva realidad criminal de Europa. La policía tiene un papel que es un papel cambiante, es un papel que requiere cada vez que tiene unos nuevos retos continuos y que para eso necesita no solo de la conciencia de la población, sino necesita sobre todo también el tener el apoyo del Estado y de los gobernantes para poder asumir ese papel. Eso parece ser que hoy en día en Europa no pasa en ningún sitio, y vamos a hablar sobre esto, sobre la vulnerabilidad de la policía, sobre las dificultades de la policía para cumplir los inmensos retos nuevos que se van presentando, aparte de los evidentes y clásicos y de lo esencial, que es la defensa de los derechos de los ciudadanos y la protección de los mismos, todos los demás retos que se le van presentando, y su propia seguridad, que es elemental, seguridad jurídica y seguridad física, que es elemental para que pueda cumplir su labor con eficacia. Muchas gracias, Jorge Buxadé, que en plena vorágine electoral está en siete pistas al mismo tiempo. Se ha tomado el tiempo para venir, y muchas gracias a vosotros, a los invitados, todos ellos policías. David Pola Pérez, que es de la Conferencia Española de Policías, Raúl Domingo Rizaldos, también, y David Gutiérrez Prieto. Muchas gracias por estar aquí. Y a Samuel Vázquez, que decirle que es un habitual, amigo y uno de los grandes defensores y denunciantes de las irregularidades y de las barbaridades y de las injusticias que se están cometiendo con los diferentes cuerpos de seguridad y los despropósitos de la política frente a la política de seguridad en general, que es también en ese sentido un desprecio a los ciudadanos. Le voy a dar la palabra a David Gutiérrez para que sea él el que nos explique qué es la Conferencia Española de Policías, explique los principales retos y después ya que vayamos hacia el documental. Es un documental, hay un documental largo, que tiene 50 minutos, que tenéis todos a disposición. En la red. ¿En cuál plataforma me dijisteis? Que está en Prime Video. Aquí este es un resumen de 8 minutos que han preparado como representativo del mismo. Muchas gracias al vicepresidente de Castilla y León, que también viene, la miembro del Parlamento Europeo también está aquí, Marga de la Pisa, y bueno, y a todos los asistentes, por supuesto. Y ahora, sin más, David Gutiérrez, te doy la palabra. Pues muy bien, muchas gracias, Herman, por la presentación, y muchas gracias también al Grupo ECR por invitar aquí a la Confederación Española de Policía, pues para conocer el documental que hemos producido, la petición que hemos planteado, en la que os agradecemos el apoyo que mostrasteis hace apenas un mes en la Comisión de Peticiones, para reivindicar pues, una mayor defensa de las personas que trabajamos por la seguridad de todos. Para orientar un poco qué es lo que estamos haciendo aquí, la Confederación Española de Policía es un sindicato representativo de la Policía Nacional, y por tanto nosotros podemos representar a nuestros compañeros de este cuerpo. Trabajamos también conjuntamente y colaboramos con otros sindicatos y asociaciones que son amigas, como la Asociación Española de Guardias Civiles y otros autonómicos y locales, con el fin de poder sacar adelante iniciativas que nos atañen a todos los servidores de la seguridad pública. El principal problema que hemos encontrado en los últimos tiempos es el elevado número de agresiones que sufrimos las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hemos pasado en muy poco tiempo, de un año para otro, de sufrir hasta 1000 agresiones al mes, policías nacionales y guardias civiles, durante el ejercicio 2022,
a 1.400 durante el ejercicio 2023. Es un aumento muy rápido, exponencial, alarmante e intolerable que, de continuar, nos va a llevar a un camino sin salida. Como percibimos esto en un principio como una sensación subjetiva por lo que nos contaban los compañeros que prestan servicio o los que lo seguimos prestando en la calle, buscamos entre los datos estadísticos y nos dimos cuenta, como lo acabo de comentar, que había una realidad objetiva que respaldaba esta alarma. Y se nos ocurrieron distintas ideas para poner en marcha iniciativas que pudieran ayudarnos. En el plano de las relaciones institucionales, hemos puesto en marcha el Foro de Seguridad Pública Española, al cual ha asistido, entre otros grupos políticos, Vox y el Partido Popular, para tratar de proponer soluciones. Junto con los partidos políticos hemos participado representantes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, estatales, autonómicas y locales, también jueces y fiscales, tratando de indagar en esa problemática y de buscar soluciones que sean viables, sobre todo a nivel jurídico, para frenar este aumento de agresiones. Luego, en el plano legislativo, hemos planteado, como bien saben la mayoría de los aquí presentes, una petición ante el Parlamento Europeo en el que solicitábamos dos cosas. La primera, que se considerase el delito de atentado contra agente de autoridad como un eurodelito, es decir, que se regulase mediante una directiva para que en todos los Estados miembros hubiera una pena mínima y una definición común para las agresiones que sufrimos los policías. ¿Por qué hemos acudido al Parlamento Europeo? Bueno, pues porque el Gobierno actual que hay en España se niega a escucharnos. El dato es tremendamente alarmante y, sin embargo, no hay cabida para hacer un cambio legislativo ni por parte de la formación política que lidera el Gobierno ni por parte de sus socios. Entonces, esperamos que desde Europa nos ayudéis, que le deis continuidad a la petición que hemos presentado y que mediante una directiva se obligue al Gobierno español y al resto de gobiernos de la Unión Europea a proteger de forma efectiva a sus policías. Y la segunda iniciativa que contenía esta petición es la solicitud de otra directiva para que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad seamos considerados profesión de riesgo, porque es llamativo que en algunos países, como en España, la Policía Nacional y la Guardia Civil no sean considerados profesiones de riesgo, cuando sí lo son, por ejemplo, pues los artistas o las azafatas de vuelo, que, con todo el respeto a estas profesiones, no creo que entrañen un riesgo mucho mayor del que nosotros sufrimos día a día. Por último, en el plano comunicativo, y antes de proceder a ver el documental, pues se nos ocurrió que era una buena herramienta tener una producción audiovisual que le mostrase a la gente qué realidad estamos sufriendo, porque somos la institución mejor valorada por los españoles desde hace muchísimos años, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no saben los peligros, los riesgos que estamos enfrentando y el escaso o nulo reproche penal que tienen las agresiones que sufrimos. Y por eso los agresores se están sintiendo impunes. Eso es lo que está dando lugar al incremento de la violencia contra nosotros, no solo contra nosotros, pero especialmente en este caso, y eso es lo que les está dando alas a la hora de agredirnos, y precisamente es lo que queremos cortar con esta directiva que hemos propuesto en el Parlamento Europeo, y también lo que queremos comunicar con el resumen del documental que vais a ver a continuación. Estaba disponible, como bien han dicho, en Amazon Prime Video. Conseguimos también emitirlo en televisión en abierto, en España, en 4, y está disponible para que lo puedan ver en su versión completa, aunque en estos 8 minutos hace un resumen bastante notable del contenido general del documental. Y por último, y para finalizar, para no quitar más tiempo, simplemente quería señalar que las personas que estamos aquí sentadas hoy como invitados hemos sufrido todos en nuestras carnes la violencia de la que estamos hablando. No somos personas ajenas que tenemos una opinión sobre algo que conocemos leyendo un texto. Somos profesionales de la seguridad pública que conocemos y asumimos el riesgo intrínseco que tiene nuestra profesión, pero que pedimos que no nos dejen desamparados, que es lo que está sucediendo ahora mismo. Cuando un policía está enfrentando una situación en la que su vida está en peligro, muchas veces, como hemos visto por desgracia hace poco en Barbate, o como lo vimos el año pasado en Andújar, el policía no es capaz de abrir fuego, aunque ve que hay una persona que le va a pasar por encima con una lancha o que le va a agredir con un cuchillo, porque tiene más miedo a la consecuencia jurídica de defenderse que a la agresión que puede sufrir. Esto no puede continuar.
es que están muriendo los compañeros. Es que hay otros que no pueden continuar el servicio porque las lesiones son tan graves que no se lo permiten. Ahora lo veremos. Entonces, necesitamos un cambio legislativo para poder protegernos mejor cuando nos agreden y necesitamos también un cambio legislativo para que aquellos que nos agreden no se sientan impunes. Actualmente, pegar a un policía en muchas ocasiones sale gratis porque tiene 2 penas, al menos en España. Nuestro Código Penal establece una pena pecuniaria, lo que sería una multa, y una pena privativa de libertad. ¿Qué pasa? Que normalmente esa pena privativa de libertad es inferior a 2 años. Es decir, en la práctica, el sujeto que te agrede no ingresa en prisión, porque la pena es inferior a 2 años y, por tanto, queda suspendida. Y la pena pecuniaria, pues la mayor parte de la gente que nos agrede en nuestro trabajo se suele declarar insolvente, es decir, tampoco la paga. Como explicaba, en la práctica sale gratis agredirnos muchas veces y los que lo hacen continuamente lo saben y cuanto más acometen contra nosotros, más impunes se sienten a la hora de hacerlo y por eso están disparándose las agresiones contra policías y por eso, bueno, pues les pedimos ayuda con la petición y les dejo a continuación el documental para que puedan valorarlo por boca de nuestros propios compañeros que cuentan en primera persona las experiencias que han sufrido. Muchas gracias. Yo nací en Valencia hace 34 años. Toda mi vida la verdad es que se me ha dado bien estudiar. Podía acceder a la universidad con matrícula gratis. Pues una vez ya estaba matriculada incluso en la universidad, a la semana de estar dando las clases decidí que me lo dejaba, que quería opositar, que quería ser policía y bueno, pues gracias al apoyo de mis padres se pudo hacer realidad. Yo me crié en Puerto Serrano y la infancia mía, pues la verdad que fue... Yo la recuerdo con mucha felicidad, la verdad. Siempre muchas aventuras, íbamos a un río, el río Guadalete, que hay allí, con los amigos, bicicleta, iba a todos sitios corriendo. Recuerdo que mi madre siempre me decía, deja de correr, y si algún día te van a hacer algo te van a echar las culpas a ti, porque yo iba corriendo a todas partes. De pequeño siempre me llamaba la atención mucho el tema de los coches de la policía, cuando los veías con las sirenas para arriba y para abajo. Siempre que veías a la policía en algún lugar, pues te quedas mirando, igual que a los bomberos. Todas las sirenas a todos los niños nos llamaban. Claro, en esa época los niños pequeños queremos ser astronautas, policías. Imagínate, joven, recién ingresar en el cuerpo, en la unidad de tus sueños, patrullando tu ciudad en un coche de UIP. Era maravilloso, yo era súper feliz de la UIP. Siempre quise entrar en el cuerpo, desde muy pequeñito. Yo era súper feliz cuando entré a la Guardia Civil. Ser policía nacional tiene que gustar, tienes que estar orgulloso de portar tu uniforme. Un policía no es el que más multa pone, el que más detenido provoca, sino el que cuando sale a la calle todo funciona mejor. La Guardia Civil implica una forma de vida. Tienes que poner un poquito más de tu parte que otras profesiones. Cada vez que sales de casa conlleva un riesgo. Vivimos los peores momentos de muchas personas y los vivimos todos los días. Le ordené que se levantara y que cogiera sus cosas, que le íbamos a cambiar de celda. Empezaba a decir, hija de puta, me pagan por follarme a putas como tú. Decía que a él una mujer no le daba órdenes. Se levantó sorpresivamente, me pegó un puñetazo. Yo perdí el conocimiento y me caí al suelo. Entonces, en ese momento, él me cogió a horcajadas y comenzó a golpearme. Comenzó a golpearme hasta que... Hay un momento en que veo que para el ataque yo enfundo el arma, me coge un brazo y él el otro, es cuando me apuñala. 2 me alcanzaron, uno en el ojo y otro en el paladar, y ya cuando veo la sangre correr, automáticamente vuelvo a pensar en modo automático, sangre media. Nos tocaba hacer un punto de verificación, ¿no? Pues vimos como una furgoneta, una Mercedes Viano. Cuando pasa por la nuestra, pues nos tenemos que quitar porque se pasó como un misil, ¿no? Inmediatamente salimos detrás. Me golpea retiradas veces contra el quitamiedo izquierdo, central de la autopista, hasta que el quitamiedo cede, queda expuesto, atraviesa el coche y
libertad, que aquello fue una explosión, ¿no? El Guadarrahí nos atravesó. Comienzan todos esos energúmenos a darme patadas de todas clases. Yo eso no lo recuerdo porque yo no sentí nada. Del golpetazo perdí la conciencia. Me pudieron rescatar arrastrándome hasta la zona española. Me siguen pegando patadas, pisetones en la cabeza, todo lo que pueden y más. Ese es el momento en el que dejo de sufrir. Nos entró un servicio. Este ahora mismo le ha manifestado que la va a quemar viva. Recibido. Avisamos que íbamos a entrar, gritamos policía, ver una persona que se te abalanza encima, con un cuchillo. Noté que me había pinchado, caía plomo. Yo pensé que estaba muerto, sinceramente. En ese momento me abalanzo sobre el hombre, pues para evitar que siga agrediendo a mi compañero. Esta persona pues iba detrás de Manu con el cuchillo arriba, dándole puñaladas. Saqué el arma y disparé a esta persona. Recuerdo notar que tenía como la cara muy hinchada, muy inflamada. Iba yo por el pasillo, ¿no? Y mi Daniel, mi hijo, yo lo llevaba montado en el gotero. Si no llego a tener mis niños, la historia no hubiese acabado ahí. Tienes la pierna destrozada, la tienes triturada. Pero no te vas a morir de esto. Estuve vomitando sangre horas, hasta la tarde. Tenía puntos de sutura exteriores, tenía puntos de sutura en la garganta. Nos visitó un ángel ese día. En el momento que sus compañeros me transmitieron que mi marido había fallecido, la primera reacción era negarlo porque no podía ser. Y en ese momento yo me fui a la habitación con una sola idea, que era irme a su mesita de noche, coger su pistola y quitarme yo de en medio, porque el dolor era tan fuerte que yo no podía soportar estar sin él. Si en el hipotético caso de yo volver a trabajar como policía, a mí lo que es el delincuente, la calle, la gente, yo esa vacuna la tengo puesta. Pero el hecho de que el que está detrás tuya dándote palmadas, el que te incita a ir a la calle, a esto, lo otro, el que te llena los oídos de buenas palabras, es el que realmente te traiciona. Eso es, no tiene nombre. Nuestros testimonios no valieron para nada, no se tomó en cuenta para nada. Todos quedaron absueltos. Ella conducía bajo los efectos de sustancias estupefacientes, carecía del seguro obligatorio y la ITV. Yo esperaba que ella tuviese un castigo. No va ni un solo día a la cárcel, ni un solo día al calabozo. Y realmente no pasa nada. No pasa nada por quitarle la vida a una persona o por quitarle la vida, en este caso, a un guardia civil. No pasó nada. Va a cumplir 2 años, pero con una suma de delitos. Si le metieran nada más que el delito de atentado a gente de la autoridad, que fue lo que me metieron a mí, 6 meses, 6 meses. Y yo una pena de por vida, porque yo tengo la pierna de por vida, destrozada. Sales convencido de que lo que has hecho era lo que había que hacer. Nadie se personó en mi contra, se me imputó el homicidio. La jueza ordenó el archivo de la causa en 2 ocasiones y Fiscalía pues solicitó la reapertura. Esto duró pues 1 año que estás un poco pues con la espada de Damocles encima. Nunca me había planteado perder el puesto de trabajo por una agresión. Hay veces que se nos olvida, o a la gente en general se le olvida, de que debajo de cada uniforme hay una persona. Hay un padre, hay una madre, hay un hermano. La cuestión es que nosotros no estábamos preparados, ni seguimos estando preparados para que nadie nos intente asesinar. Al final, el fallecimiento de mi marido formaba parte de un número más, pero para nosotros no era un número más. El sentimiento de impunidad por parte de los delincuentes y la desprotección de los policías pues es el caldo de cultivo perfecto para que la delincuencia suba como está subiendo en todas las ciudades. La erosión del principio de autoridad se está viendo que es un ataque bastante constante y que esto lógicamente daña los pilares de lo que ha sido nuestra normal convivencia durante tantísimos años. ¿Qué garantías le das tú a un ciudadano para protegerlo
si la persona que lo tiene que proteger no está protegida. Nosotros estamos aquí para servir y proteger, pero ¿y a nosotros quién nos protege? Muy bien, David. Pues nada, simplemente quería añadir que todos los testimonios que han podido ver, ninguno es un actor, son personas reales, son compañeros, policías, guardias civiles, que han sufrido en sus carnes las vivencias tan desgarradoras que estábamos escuchando. Les animo a ver el documental completo, en el que se detalla más tanto las agresiones que han vivido como el abandono que han tenido luego por parte de la Administración, que es verdaderamente triste jugarte la vida y la integridad por un Estado o una Administración que luego te deja de lado, en el mejor de los casos. Y les animo también, por favor, a que lo compartan, porque la única forma de que la sociedad conozca lo que está pasando es que lo sepan. No se ha visto los medios de comunicación si nos han echado una mano ahora a la hora de difundirlo, pero hasta ahora no se conocía esta realidad. Por eso les ruego su implicación para que se difunda y para que haya un cambio legislativo, que es lo único que verdaderamente nos va a proteger. Y bueno, nuestra posición ha sido la que hemos explicado. Hemos planteado también un conflicto colectivo, porque no podemos tratar nada con este gobierno y especialmente con el ministro del Interior que tenemos. Nos hemos plantado ante él. Hemos invitado al resto de asociaciones y al resto de sindicatos para que se sumen a ese conflicto colectivo, porque ante esta barbaridad no se puede mirar para otro lado. Nos siguen negando la profesión de riesgo, nos siguen negando tener una protección jurídica adecuada. Y bueno, pues yo invito a todos los compañeros a que también expresen su posición sobre esto, porque todos los que estamos aquí tenemos experiencia en el plano sindical y me gustaría conocerla, porque creo que es importante que todos nos unamos para que esto acabe. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ahora va a hablar un momento, va a saludar también el jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé. Yo simplemente quería señalar lo que nos impresiona. Hemos estado hablando antes de esa imagen absolutamente impactante de la grabación cuando los guardias civiles van a ser embestidos en Barbate y uno le dice a otro que dispara al aire y no le dice que dispare realmente al cuerpo del asesino que se le viene encima con la lanza, ¿no? Esa digamos, imposibilidad de recurrir a la autodefensa más elemental que se debe precisamente a ese temor a las medidas administrativas que lleva a unas situaciones perfectamente absurdas. Jorge, sin más. Sí, nada, pues muchísimas gracias, Germán, y a toda la delegación por el trabajo en la organización de este evento. Por supuesto, creo que todos los que están aquí invitados saben de nuestro apoyo inquebrantable a esa posición, a esa petición, como lo hemos formulado, y además ahora están aquí haciendo los partidos del consenso. Están intentando brujulear en la Comisión de Libertades Civiles para poner fin a vuestra petición con alguna trampa procesal, pero vamos, que como después de las elecciones europeas vamos a ser muchos más, no os preocupéis, que esto lo vamos a tirar adelante y además vamos a ser muchos más diputados, no solo españoles, que están en favor de esta posición. Yo solo voy a decir dos experiencias personales. Una, hay una parte de la declaración de este resumen que es muy grave, y es que efectivamente vuestro compañero que disparó, el que hizo lo que hay que hacer, refiere que no tiene una acusación particular contra él y es la propia Fiscalía la que pide 2 veces el desarchivo. Yo nunca he contado, no cuento habitualmente cosas de mi trabajo como abogado del Estado, porque forma parte de mi otra vida, pero sí que recuerdo en los poquitos casos en que como abogado del Estado he llevado defensa de policías y de guardias civiles, que nosotros siempre pedíamos penas muy elevadas y nos oponíamos a la suspensión de la ejecución, y la Fiscalía invariablemente hacía informes favorables a la suspensión de la ejecución. Es un problema muy grave que no solo afecta a la policía, sino que afecta a una institución esencial en un Estado, como debería ser la Fiscalía, o como es la Fiscalía, y que, sin embargo... Y quiero decir que cuando yo ejercía de abogado del Estado, la Fiscalía no estaba recibiendo órdenes de Pedro Sánchez. Estaba Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España.
¿De quién depende la Fiscalía? Pues efectivamente del presidente del Gobierno. Es decir, que es una cuestión estructural en nuestra estructura de Fiscalía y judicial pensar, se ha metido en la sangre de todos los juristas, porque por desgracia se enseña desde primero de Derecho, en lugar de enseñar el principio de justicia, se enseña exclusivamente los derechos fundamentales de las víctimas. Y esto lo vivimos en todas las materias. La semana pasada vivimos aquí y se votó el Pacto de Asilo e Inmigración, y todo el mundo está preocupado por los derechos fundamentales de los inmigrantes ilegales. Y yo siempre me pregunto, ¿qué derechos fundamentales tienen? Porque los derechos son contrapartida al cumplimiento de un deber. Siempre. En primer lugar es el deber y luego es el derecho. Por tanto, quien entra ilegalmente no tiene ningún derecho. Ningún derecho. Dicho esto. Y segundo, una reflexión muy personal. Yo nací en un barrio humilde, gracias a Dios, de la ciudad de Barcelona, el barrio Porta, que forma parte del distrito de Nou Barris. Aquello era un descampado, permanentemente. Yo nunca vi aquello asfaltado. Llegué a vivir en una ciudad no asfaltada, donde los niños de forma más o menos salvaje aún jugábamos en la calle a fútbol, y el único riesgo que tenías era, pues no sé, pues cortarte con algún metal o no sé qué. Ahora, la última vez que fui allí, que fue para las elecciones municipales, que di un mitin en mi barrio y fue muy divertido, todo aquello está asfaltado, todo está urbanizado, pero todas las pistas deportivas que antes nosotros no teníamos estaban ocupadas por determinadas personas procedentes de terceros países que impedían a los niños de Barcelona jugar en esas canchas. Esto es una realidad. Podrán decir que no, pero es verdad. Allí, en aquellas pistas de baloncesto y de fútbol sala, solo había personas procedentes de otro continente que habían ocupado aquello y que impedían a los niños. Esta es una realidad que efectivamente se ha ido erosionando en nuestros barrios, y hablo de Cataluña porque es lo que yo conozco y tal. Entonces yo solo concluyo, no solo nuestro apoyo decidido, que creo que ya lo tenéis, sino que no solo se trata de cambiar la ley, y evidentemente vuestras dos reivindicaciones, estas dos en concreto, son de justicia, sino que hay que cambiar la percepción de los españoles de qué es ser ciudadano. Primero es cumplir deberes, luego ejercer derechos. Eso también forma parte de la batalla cultural. La batalla cultural no es solo la cosa del género. La batalla cultural es el principio de autoridad, por supuesto, de la policía, y la batalla cultural es poder disparar al malo. La policía, cuando tenga que hacerlo, y también ese pobre hombre que ha sido condenado por defender su propiedad y su casa, mientras estamos aquí viendo amnistías masivas a quienes han cometido los mayores delitos contra la nación. Y ya está, y con esto concluyo. Muchísimas gracias, Germán. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eso, ser es defenderse, que es un lema muy nuestro, de Ramiro de Maeztu, y la autodefensa, que se pone tanto en duda y que están socavando sistemáticamente. Ahora tenemos el caso de este anciano que se defendió en su casa de un asalto armado, de un multireincidente, 35 antecedentes tenía el bárbaro que le entró en casa con una sierra y que ahora ha sido condenado a 7 años, teniendo 81 él, 81 creo, de edad, y a una multa absolutamente estratosférica. En fin, esa autodefensa tiene que volver a ser un derecho de los españoles, y un derecho protegido, y por supuesto un derecho protegido de la policía también. Sin más, le doy la palabra a David Pola, para que amplíe el comentario. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, en especial al Grupo ECR por darnos la palabra y el altavoz para denunciar y señalar esta grave problemática que estamos sufriendo, y es este grave aumento de las agresiones a policías nacionales y guardias civiles, y que tiene para nosotros una gravedad suprema. Hasta tal punto que, como decía mi compañero brillantemente antes, es necesario la unión de todos los sindicatos, aparte de la acción legislativa que ya estamos impulsando y que agradecemos que la Unión Europea, a través de la Comisión de Peticiones,
nos haya aportado ese altavoz, esa caja de resonancia para seguir luchando por mejorar las condiciones en los derechos de los policías nacionales. También es necesario una unión intersindical de todos los sindicatos de la Policía Nacional para defender y garantizar estos derechos de nuestros compañeros. Por ello nosotros hemos declarado un conflicto colectivo, porque entendemos que es necesario paralizar cualquier tipo de negociación con la Administración para que sean escuchadas estas reivindicaciones. Frenar el grave aumento de agresiones a policías, garantizar una jubilación digna a los policías nacionales, garantizar también una plena equiparación salarial y conseguir el reconocimiento de una declaración de profesión de riesgo para policías nacionales y guardias civiles. Creemos que la única manera de conseguirlo ahora mismo es frenar esas negociaciones con la Administración, declarar un conflicto colectivo y no participar en ninguna reunión hasta que estas 4 cuestiones sean solucionadas. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, agradecemos al Grupo ECR esta invitación para venir a poner de manifiesto cuáles son las problemáticas que acontecen en la Policía Nacional, siendo la más grave, a nuestro juicio, en este momento, es el aumento de agresiones a policías nacionales y a nuestros compañeros también de la Guardia Civil. Creemos que hay una desprotección jurídica que se debe atajar, se debe legislar para modificar el Código Penal y mejorar la seguridad de los policías, castigando gravemente a aquellos que se atrevan a poner una mano encima a nuestros compañeros, actualizar ese delito de atentado contra agente de autoridad que lleva sin modificarse desde el año 1995. Creemos que se deben de poner también en marcha mecanismos dentro de la Dirección General de la Policía para proteger a nuestros compañeros, presentándose como acusación particular cuando agredan a nuestros compañeros en acto de servicio. También programas de acción social para ayudar a los compañeros que sean agredidos y que luego tienen graves consecuencias que no cubren o que no atienden debidamente desde las aseguradoras médicas a las que nos tenemos que adherir. Y, en definitiva, creemos que hay que hacer cambios, que son urgentes y que son profundos, y sin la ayuda legislativa correspondiente no se van a poder conseguir. Por eso estamos aquí, para pedirles esa ayuda y también para remarcar de nuevo que es necesario una unión sindical para poder conseguir estos objetivos. Sin más, muchas gracias. Yo creo que toda esa relación de puntos de reivindicaciones, esos deberíamos hoy hacer un esfuerzo por difundirlos con motivo de esta reunión, ordenarlos bien y dejarlos muy claros para que se le dé la máxima difusión. Muchas gracias. Y ahora, Samuel, te toca el turno. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Germán. Gracias, Jorge. Gracias al Grupo ECR por la invitación y gracias a los compañeros de la Confederación Española de Policía por vuestra intervención y por este documental. Hablaba Jorge de su ciudad. Yo ayer estaba en su ciudad, me bajé en Sants y a los 3 minutos de bajarme lo primero que vi fue un ciudadano, un joven marroquí corriendo y detrás un vigilante de seguridad privada corriendo también. Lo segundo fue que entré en el hotel, que ya tenía pagado, y me pidieron una tasa turística de 5 euros y pico. Yo le dije, no era turista, no iba a ver ni la Sagrada Familia, iba a dar una ponencia, pero le dio igual. Bueno, abro esto con esta pequeña nota de humor para nivelar lo que hemos visto en el documental y que obviamente a una persona como yo, que lleva ya unos cuantos años luchando contra la injusticia de este modelo policial, pues me parte el alma. Por todos los compañeros y la compañera, y más por algunos de los que han salido en ese documental, que son amigos personales míos. Miren, Europa se enfrenta desde hace 2 décadas a una nueva realidad criminal. Esta nueva realidad ya la conocen países como Francia o Suecia, y hay otros en los que está empezando a impactar ahora. Este es el caso de España. En estos últimos, el único mensaje que nos trasladan sus líderes políticos y los mandos policiales escogidos por estos es negar este nuevo escenario, es decir, hacer exactamente lo mismo que se hacía en Francia o Suecia hace 20 años. A los que denunciamos esta nueva realidad criminal y advertimos que los distintos gobiernos no están haciendo absolutamente nada para frenarla, nos persiguen.
En mi caso, 6 expedientes y unidades de asuntos internos yendo a mis charlas como presidente de una asociación civil para grabarlas, como presidente de una policía para el siglo XXI, que es en esa calidad en la que hablo siempre, porque yo no soy portavoz de nadie más que de una policía para el siglo XXI. Europa, desde hace décadas, quizá porque fueron años de relativa calma, renunció a la formación en procesos de violencia, que es lo mismo que renunciar a la cultura de seguridad. Repelemos, rechazamos frontalmente la violencia y educamos a nuestros hijos para que no sigan ese camino. Pero les educamos mal, porque para poder escoger entre 2 caminos hay que tener 2 caminos. Si solo tienes uno, no puedes escoger absolutamente nada. Así, hemos creído que una persona sin ninguna capacidad para la violencia es una persona pacífica, y no. Y hemos creado sociedades enteras sin ninguna capacidad para la violencia, en la creencia de que son pacíficas, pero no. Una persona que no tiene ninguna capacidad para la violencia no es pacífica, es inofensiva. Es una presa fácil para aquellos depredadores que están al acecho. Pacífico, por ejemplo, soy yo, que sé manejar armas y no lo hago si no es en defensa de terceros o en defensa de mi vida. Yo sí tengo 2 caminos para escoger y escojo uno de los 2. La violencia per se no siempre es mala. De facto, saber utilizarla es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Los romanos ya sabían aquello de si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. En un mundo de lobos, no tener capacidades para la violencia te convierte en una presa fácil. Somos sociedades inofensivas que no pacíficas. Nuestra política criminal de las últimas décadas no solo ha procurado que los ciudadanos no tengan ninguna cultura de seguridad, sino que han maniatado a los agentes encargados de proporcionársela, en este caso a los policías. Así como en épocas donde el lobo no aparece por el campo, los perros pastores comienzan a ser molestos porque ladran, mordisquean y les dicen a las ovejas por dónde tienen que ir. De la misma manera, en una Europa en calma, los policías comenzaron a ser molestos, sus actuaciones fiscalizadas con lupa, y cada enfrentamiento donde fuera necesario utilizar la fuerza, sometido a un examen con infinitas reglas de proporcionalidad, congruencia, oportunidad, reglas que los delincuentes no tienen. Y el escenario al que nos aboca, pues ya lo ha nombrado Hermann Terz, cuando ha hablado de un anciano que, defendiendo su morada, su hogar, el último reducto de seguridad que tienen los seres humanos, ha sido condenado a una pena de cárcel. Pues ese es el escenario real de la Europa actual. En la misma semana en que recibió esa condena, otro ladrón entró en otra casa, en Chiloeches. En esta ocasión, los que estaban dentro de la casa no le abatieron y el resultado fue que acabaron todos muertos. Un matrimonio y su hija. Peor que esto, o lo peor, llegó cuando las nuevas autopistas de la comunicación permitieron grabar vídeos de actuaciones policiales, manipularlos, cortarlos para enseñar solo los 2 últimos minutos de cada intervención, es decir, la parte represiva. A partir de ahí, el uso de la fuerza por parte de unidades policiales comenzó a tener un gran coste político. Y por lo tanto, los políticos abandonaron a sus policías, les dejaron tirados a los pies de los caballos, permitieron la muerte civil y la tortura de un proceso penal para agentes que solo habían hecho bien su trabajo. Ha nombrado Jorge, el fiscal, empecinado en que sin siquiera haber acusación, reabrir una vez más el caso para seguir investigando a mi compañero. En España, como sabéis, acaban de absolver a no sé si 3 o 4 policías nacionales por acudir a un aviso de un cuchillo de grandes dimensiones. Un salvaje estaba intentando atacar a su madre y se arrojó contra los agentes cuando llegaron. Abrieron fuego, evidentemente, porque no hay otra forma. Y aún así, sí, han salido inocentes, sí, después de 3 años de calvario para ellos y para sus familias solos. No recuerdo ningún bando policial o político que saliera a dar la cara por ellos. En una actuación, además, como saben muchos de los aquí presentes,
para la que tenemos ciencia policial, es decir, algo demostrable, que es la regla de Tweyer, que nos explica que a menos de 7 metros un policía es incapaz de defender su vida ante un atacante proactivo con filo, porque solo tiene 1,5 segundos para desenfundar y disparar. Esto es ciencia, no es opinión. Y a pesar de que la tenemos, sentamos a varios compañeros en un banquillo durante 3 años, con todo lo que eso implica, con la incertidumbre de si al final van a ser absolución o 15 años de cárcel. Como digo, no recuerdo a ningún mando, ni al director general, ni al secretario de Estado, ni al ministro, saliendo a dar una rueda de prensa para apoyar a sus policías, por hacer su trabajo, por hacerlo bien. Si el coste de hacerlo bien es tan alto, ¿cuántos policías vamos a encontrar en el futuro, a partir de ese momento, dispuestos primero a jugarse la vida en la intervención y luego a jugarse la libertad si logran salir vivos de la intervención? Y así es como se va perdiendo la autoridad en las calles, y así se rinden barrios, y así se vencen ciudades. Porque la autoridad solo es autoridad si la puedes imponer por la fuerza. Si no puedes hacer eso, ya la has perdido. ¿Y quién la va a ostentar a partir de ese momento? Pues aquellos que estén más dispuestos a utilizar la violencia. En este caso, los grupos criminales. El vacío de autoridad o el miedo del actor político a imponer esta autoridad por la fuerza está en el origen de todos los grupos criminales modernos. La cobardía de los líderes políticos. Necesitamos ya un hombre fuerte. Es triste decirlo, pero hoy supone mucho más coste político la muerte de un criminal a manos de la policía en una intervención que la muerte de un agente en acto de servicio. Tal es la campaña de desacreditación que ciertas ideologías llevan llevando a cabo desde décadas, que gran parte de la población sale a la calle a protestar si muere un delincuente en una intervención policial, pero se queda en casa si nos matan a 2 compañeros, pasándoles por encima con una narcolancha. La violencia, evidentemente, y esto los españoles lo sabemos bien, es una estrategia política de primera magnitud y probado éxito, lo sabemos bien porque tenemos el País Vasco como ejemplo. Negar un problema no ayuda a solucionarlo, y eso es, lamentablemente, lo único que saben hacer nuestros políticos hoy ante el aumento exponencial de la criminalidad violenta y la creación de sociedades paralelas que tienen como base los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, que han cambiado radicalmente los modus criminales en el viejo continente. No es una cuestión de raza, no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de la importancia que tienen el origen y la cultura en la transformación de las dinámicas sociales en procesos migratorios cuantitativamente relevantes. Más cuando recibimos masas ingentes de personas que llegan de estados fallidos, donde la violencia es un método habitual para la resolución de conflictos. Frente a esta nueva realidad entre los policías, la primera línea, la delgada línea azul, que solo piden protección jurídica y que les dejen hacer su trabajo sin que eso suponga primero una condena civil con pena de telediario y luego un calvario judicial que afecta a toda su familia, de momento no hay respuesta. La realidad de los policías en Europa es cada vez peor. Les voy a dar unos datos, antes de acabar, referentes a España, extraídos del informe de estadísticas policiales víctimas de incidentes violentos correspondiente a 2023, que realiza anualmente la asociación ITEPOL, ya que el Gobierno socialista español se niega a analizar este tipo de hechos para así poder ocultar en sus discursos la nueva realidad que se impone barrio a barrio. ITEPOL analiza las agresiones a policías al cabo de un año siempre que se utilicen armas de fuego, armas blancas o objetos contundentes. En 2023 hubo un 195% más de agresiones a policías con respecto a 2022. Repito, la variación corresponde a solo un año. También aumentaron las agresiones a compañeros que son reconocidos estando libres de servicio, en algunos casos acompañados de sus hijos. Y ahora escuchen bien, han aumentado un 200% las agresiones con arma blanca a agentes de la autoridad y un 230% las agresiones con arma de fuego. Esto es España hoy, que es Francia hace 20 años y Suecia hace 15 años. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite, como han dicho mis compañeros, nuestro presidente, nuestro ministro, nuestro secretario de Estado? Siempre el mismo. Es todo mentira. Vivimos en uno de los países más seguros del mundo. Así que, para acabar, voy a pedir, estimado Herman, una petición, por si queréis, por si tenéis a bien, trasladarla a vuestros colegas. Es urgente la creación de un reglamento del uso de la fuerza
que implique algo que los políticos no quieren ni hablar de ello, que son reglas de enfrentamiento. Los políticos la única regla que quieren es hacerte una ley que diga utiliza el arma cuando esté en peligro tu vida o la de terceros, que es lo mismo que decir absolutamente nada, porque hay miles de casos. Lo que queremos los policías es un reglamento, unas reglas de enfrentamiento donde diga que a menos de 7 metros, porque hay ciencia, un atacante proactivo con filo debe ser abatido con arma de fuego y que eso no puede suponer un calvario judicial. No hay ningún político todavía que se haya atrevido a hacer esto, pero eso es lo que pedimos porque la realidad criminal de hoy no se parece en nada a la de 20 años y, por lo tanto, el modelo policial y la política criminal también deben cambiar. Y antes de acabar, igual que te he hecho una petición, te voy a poner un condicionante, Germán, que es que dile a tus colegas que si para hacer este reglamento y estas reglas de enfrentamiento van a llamar a los directores generales, a los secretarios de Estado y a los ministros y a los mandos policiales, a los burócratas de uniforme nombrados por libre designación por estos, entonces que no hagan nada, que se queden quietos. Prefiero que no hagan nada porque vamos a morir todos. Es mucho mejor que invitéis a asociaciones que en Europa llevan años, décadas, formando y formándose en este tipo de enfrentamientos. Citaré solo algunas españolas: Advelum, Insight Training, SIDE, ITEPOL, Velator Packen, Calcop o Netpol. Con eso sí se pueden hacer un reglamento del uso de la fuerza y reglas de enfrentamiento. Os invito a que sea ese el camino y no el de la perspectiva política. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, te vamos a hacer caso, queremos toda esa documentación, queremos también el texto de la intervención. Y ahora le voy a pedir a Raúl Domingo que intervenga como último para hablarnos también después de este recorrido que hemos hecho, para hablarnos de sus experiencias. Pues lo primero, como todos mis compañeros, agradecer la oportunidad que nos ha brindado ECR, gracias a todos los presentes aquí. Y bueno, pues mi intervención se va a centrar en una realidad que hoy se ha puesto y vamos a poner sobre la mesa, y no es otra que la pérdida del principio de autoridad y los efectos que eso tiene sobre el trabajo de los profesionales de la seguridad pública en Europa. La policía no solo debe de hacer frente en este siglo de las nuevas tecnologías a retos inéditos, porque el delito ya no solo se comete en el espacio físico, sino también se expande de manera vertiginosa en el virtual o mediante nuevas herramientas y técnicas. Se enfrenta además a una forma de entender la coercitividad del principio de legalidad por parte de algunos ciudadanos que pasa por el cuestionamiento, el desacato, la agresión y la deslegitimización. Y sobre esta cuestión podrá haber disparidad de opiniones sobre los motivos, aunque nosotros los tenemos muy claros, pero no sobre un hecho incontestable. Hoy se agrede más que nunca a quienes tenemos la misión de proteger los derechos, la vida y los bienes de los demás. Durante 2023 se registraron en España 16.762 delitos de atentado en el ámbito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son los dos cuerpos de seguridad estatales. De esta cifra, el 55,6 corresponde a agresiones contra policías nacionales. El volumen de infracciones penales en este tipo supuso un incremento del 0,66 respecto al 2022, año en el que ya alcanzó un récord histórico con mayor número de ataques a policías y guardias civiles de los últimos 15 años. Por tanto, se agrede más que nunca a quienes ejercemos un trabajo esencial para proteger a la sociedad, y es evidente que hay una tendencia a la alza inequívoca que no logramos detener desde hace años. Los 154.000 aproximadamente miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil conocemos perfectamente esta preocupante situación, y en el CEP la venimos denunciando desde hace tiempo mediante la campaña Tiene Delito, que forma parte también del documental que han podido visualizar, que rescata una expresión coloquial española que se refiere a una situación alarmante, escandalosa, indignante, y este es el caso de una profesión, la nuestra, en la que el nivel de contestación que encontramos en las calles, en las de España, pero también en las de otros países europeos, alcanza niveles nunca antes vistos. Eso pone en riesgo nuestra integridad física, incluso nuestra vida, porque cuando tenemos que soportar una media mensual de 1.400 ataques en diferentes intervenciones, lo que está en juego es eso. Y en nuestro caso, en el de la Policía Nacional, hemos perdido a 9 compañeros asesinados en el periodo comprendido entre 2016 y 2023. 9 héroes que ya no están entre nosotros y cuya memoria debe ser una llamada permanente a adoptar todas las medidas necesarias para evitar más pérdidas irreparables. En este tipo de comparecencias también solemos hacer referencia al número de suicidios, que es un hecho desgraciado, pero que es una realidad.
porque en la profesión policial se soporta una tensión externa e interna muy superior a la del resto de actividades, porque no tenemos la consideración de profesión de riesgo en España, que sí tienen, como ya ha nombrado mi compañero, pues toreros, artistas, personal de tripulación de vuelo o policías autonómicas y locales. Pero sí que estamos sometidos a amenazas y agresiones y se fiscaliza nuestra labor. Además, por jueces y fiscales, por medios de comunicación, redes sociales, por nuestras unidades de régimen disciplinario, asuntos internos, sin olvidarnos, por supuesto, de instituciones como el Defensor del Pueblo o todo tipo de asociaciones y colectivos. Esta presión a la que me refiero, en conjunción con otras variables, como los problemas personales, evidentemente, han provocado que entre 2000 y 2023 se hayan suicidado en España 497 policías y guardias civiles. Estamos hablando de casi medio millar. Solo en 2023 se quitaron la vida a 16 compañeros. Y cada una de estas muertes es un drama para las familias y compañeros y una alarma que nos sitúa frente a la realidad de que podemos y debemos hacer mucho más para reducir los suicidios en nuestra profesión. Volviendo a los ataques que sufrimos los servidores públicos, España no es un caso aislado, no estamos ante un fenómeno de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, al contrario. En Francia, por ejemplo, pasó de los 13.392 ataques en el año 2000 a los 31.257 en 2019. Solo en la ciudad de París se registra un 10,8% del total de las agresiones contra policías de todo el Estado. En el caso de Alemania, en 2022, 34.200 los policías víctimas de estos ataques en su trabajo, con un incremento del 11,3% respecto al año anterior. En Bélgica, una encuesta realizada en 2020 entre 4.000 policías desvelaba que más del 75% de ellos había sufrido en los últimos 12 meses violencia verbal o al menos 2 delitos violentos. Además, un 38% confirmaba que ese último año había sido directamente agredidos. En este país se registraron en 2019 hasta 36.959 casos de violencia contra policías, lo que supuso un aumento del 8% respecto al año anterior. Los Países Bajos fueron 12.940 los ataques a policías registrados en 2021. En Portugal, 31 compañeros de la PSP y de la GNR perdieron la vida en acto de servicio entre 2000 y 2021. Y así podríamos seguir con todos y cada uno de los Estados miembros. El núcleo de toda esta situación ante la impunidad del bajo coste penal que tiene pegar a un policía que sale casi gratis, como ya hemos mencionado, es el escasísimo castigo que supone asesinar a un servidor público. Y la impunidad es precisamente lo que ha terminado de erosionar el principio de autoridad que ya estaba en cuestión. Nuestro Código Penal ha pasado de imponer una pena de prisión de 6 años y un día hasta 12, con la regulación de 1973, que ya han pasado unos cuantos años, a dejarla una pena de 6 meses a 3 años en el caso de atentados contra policías tras la reforma del Código Penal operada en 2015 para reducir todavía más la horquilla inferior de ese delito, que pasó del año de prisión a los 6 meses. Hay que recordar que ese mismo Código Penal es el que prevé la suspensión de la pena formulada en su día como beneficios penológicos para evitar el ingreso en prisión de delincuentes primarios. De esta forma, si el condenado delinque por primera vez, si la pena o suma de penas es inferior a los 2 años y se han satisfecho las cuantías por la responsabilidad civil, la pena de prisión queda en nada. Si además tenemos en cuenta que pegar a un policía en España tiene asociado un castigo que comienza con los 6 meses de prisión y llega a los 3 años, la mayor parte de los jueces, salvo casos muy graves y excepcionales, impone penas que impiden que el reo pise la cárcel, que es la realidad, que no entran en la cárcel. Por tanto, desde CEP creemos que el cambio que necesitan los profesionales de la seguridad pública debe incluir la reforma del Código Penal para endurecer las penas y, como mínimo, ese endurecimiento debería permitir incrementar el máximo penal asociado al delito de atentado. No es una solución definitiva, pero permitirá a los jueces empezar a elevar sus condenas, sobre todo teniendo en cuenta que reclamamos igualmente elevar las penas del delito de resistencia grave, pasando de una mínima de 6 meses de prisión a los 3 actuales, elevando cuantías de multas, etcétera, etcétera. Y no quiero terminar sin aprovechar animándoles a que vean el documental, porque solo han visto unas pinceladas. Hay imágenes duras, evidentemente, porque es la realidad y la realidad es dura, y nos gustaría realmente que lo pudieran ver para poder valorar la realidad policial, no solo de España, que es lo que representamos, sino de todos nuestros colegas de Europa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raúl. Estaba hablando esta mañana Víctor Orbán, muy cerca de aquí, en una sala donde al final hemos podido, pese a los acosos de la izquierda, hemos podido celebrar la reunión del NatCon, y estaba diciendo que ellos no tienen un problema. Dice, no tenemos inmigrantes ilegales,
No tenemos inmigrantes ilegales porque el que intenta entrar en Hungría, el hecho de querer entrar en Hungría de una forma no autorizada es un delito y por ese delito ya se le impide entrar. Es decir, eso es una actitud. El problema de inmigración es uno de los problemas, evidentemente, por mucho que lo intenten ocultar, uno de los problemas capitales de todo ello, pero el otro problema es también, por supuesto, es la actitud del poder político ante tanto la inmigración como la defensa de la autoridad en general, de la autoridad del Estado y de la seguridad de aquellos que lo ejercen. Tenemos muchísimos retos por delante, pero como se decía también esta mañana, hay soluciones y sobre todo se pueden enmendar muchas de las desviaciones brutales que se han hecho. Igual que en Hungría, y vuelvo a Hungría, en Hungría la natalidad estaba en 1,1 y ahora está en 1,58. Por supuesto, todavía no están en la tasa de reposición del 2,1, pero sí han hecho la curva, una curva que no han hecho ninguno de los otros países porque no se lo han propuesto. Pues igual en la misma dirección es la actitud política la que es fundamental para que podamos cambiar estas cosas y podamos enmendarlos. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de empezar a enmendar cosas que se han hecho rematadamente mal en Europa y en todos los países de Europa, prácticamente sin excepción, aunque ahora hay algunos que lo corrijan, tenemos una oportunidad. Y nosotros queremos decir que entre nuestras prioridades, por supuesto, está la de recuperar las libertades y los derechos de los españoles, los intereses de los españoles, la prosperidad de los españoles, y para eso es imprescindible la seguridad de los españoles. Y para la seguridad de los españoles es imprescindible el respeto y la seguridad de aquellos que tienen que garantizar esos derechos. Y necesitamos fronteras seguras y necesitamos a nuestra nación reafirmada y necesitamos una actitud por parte de políticos que animen también a la sociedad y a los españoles, al pueblo, animen a cambiar esa actitud, a dejar esas actitudes de indolencia frente al mal y rearmarse en el mejor sentido de la palabra para no ser ofensivos, sino ser pacíficos, pero no ser nunca inofensivos. Muchísimas gracias a todos y con esto...